Buenos días, gracias por su asistencia. Empezamos este pleno siendo las 13:33. Estábamos convocados a I30 y estamos, el Grupo Socialista está al completo, el Grupo de Vox falta la portavoz Nuria Torres Andonís, que excusó su asistencia, y en el Grupo del Partido Popular estamos absolutamente todo. La convocatoria es extraordinaria y el motivo es el plazo de tramitación para la ordenanza fiscal número 22, reguladora de la tasa de prestación del servicio de recogida de basuras. La fecha que teníamos ahora mismo en primera convocatoria es el 13 a las 13:30, hemos dicho que empezábamos el 33. Así que vamos directamente al asunto de la convocatoria con el punto primero, que es asunto dictaminado, que acuerdos sí proceden relativos a la modificación de la ordenanza fiscal número 22, reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras, con el expediente 1223/2024. Tiene la palabra el señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues este expediente, como es preceptivo, fue dictaminado e informado favorablemente en la Comisión Especial de Cuentas Informativas de Economía y Hacienda, celebrada el lunes pasado, el día 18 de noviembre, de conformidad con el expediente administrativo instruido. Y entonces el acuerdo que se informó, que se dictaminó favorablemente, con el voto negativo de la señora concejala del Grupo Socialista y la abstención del señor concejal de Vox, pues fue el siguiente. Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal número 22, reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras. Segundo, dar el expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante la exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en la sede electrónica, así como en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por espacio de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que se estimen oportunas. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo se eleva de forma automática a definitivo, en base a lo establecido por el artículo 17, apartado 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y cuarto, facultar al órgano competente de este ayuntamiento para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Bueno, y esto es la propuesta de acuerdos que se someten a consideración del Pleno dimanantes del expediente instruido. Muchas gracias, Jerónimo. Señor secretario, perdón. Tiene la palabra el portavoz municipal, Álvaro Martín. Buenos días a todos. Bueno, como nos verán los vecinos y los miembros de este pleno, todos hemos escuchado durante los últimos meses venir hablando del llamado tasazo impuesto por el Gobierno de España a todos los municipios de nuestro país. Torrejón de Velasco tenía una tasa establecida que cubría aproximadamente el 50% del servicio de recogida y de gestión de residuos, lo que venía siendo más o menos el transporte de esas basuras. Desde hace 3 años el Gobierno de España nos ha intentado vender que en base a una obligación de una directiva europea, que así no es, porque en ningún momento la directiva europea habla de tener que cobrar directamente a los vecinos todo el coste de la recogida y gestión de residuos, sino de lo que viene a hablar es de 15 tipos de financiación para dicha recogida. Aprobó hace 3 años esta ley a nivel nacional para que todos los ayuntamientos implementaran una tasa de basura que cubriera el 100% de todo el gasto de lo que vale el servicio de la recogida de basura. Desde el equipo de gobierno pensamos que es grave que el Gobierno español elimine las competencias que tiene en los ayuntamientos en materia fiscal. Las tasas son competencia de los ayuntamientos, cuánto quieren cobrar a los vecinos o si quieren cobrar algo a los vecinos. Esto es claramente una imposición que viene desde el Gobierno de España, que nos elimina una de las competencias que tenemos en materia fiscal en nuestro municipio y en todos los municipios. También hay que decir algo muy importante. Con esta ley no se hace distinción en ningún momento entre pueblos grandes, pueblos pequeños, que evidentemente la idiosincrasia de cada pueblo no es lo mismo un pueblo de 200 habitantes en la Sierra de Madrid que el propio Ayuntamiento de Madrid. Además, tampoco se hace distinción para ayuntamientos que estén saneados completamente económicamente o ayuntamientos que no estén saneados.
Esto ha generado mucha preocupación, no solo en este equipo de gobierno, sino, si seguís las noticias, en la mayoría de los municipios de nuestro país, porque en ningún momento se marcan directrices de cómo cobrar la tasa, cómo hacerla más justa, cómo implementarla, y actualmente no hay medidas y herramientas para que la tasa sea completamente justa. Como sabemos, hay viviendas donde viven 3 personas y hay viviendas donde una persona, y al final terminan pagando lo mismo sin saber quién recicla o quién no. Esta tasa, esta ley, hace que a partir del 10 de abril sea necesario implantar el 100% del coste de la recogida y la gestión de residuos en los vecinos, y no nos permite hacer un escalado temporal a la tasa, que sería lo suyo, para ir acostumbrando al vecino a que se vaya sabiendo que sus residuos tienen que salir directamente de su bolsillo, aunque antes salían a través de los presupuestos municipales, porque hay que recordar que el vecino también paga IBI, y antes parte de su IBI y de otros impuestos iban al 50% que no le cubría la tasa. Ahora ya eso es imposible. Ahora también otro problema es que nos crea inseguridad jurídica. Hay que decir que en los más de 8.000 municipios que tiene este país van a empezar a entrar recursos y denuncias, que hará que cada Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad decida una cosa, y podríamos llegar hasta que el Tribunal Constitucional dijera que esta ley no cumple, y tendríamos que devolver, haciendo un perjuicio total a las arcas municipales, lo que cobremos en estos años. Y para más decir, la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda advierte que al no tener una regulación adecuada, habrá cientos de ordenanzas por toda España, donde cada ayuntamiento hará lo que quiera y pueda sin una normativa clara, y después habrá cientos de recursos y cada Tribunal Superior de Justicia dictará resoluciones distintas. Sobre todo hay que dejar claro que esto es un ataque a las competencias que tienen los ayuntamientos en tema fiscal, ya que son los ayuntamientos lo que deciden cuánto tiene que ser sus tasas, no solo de este servicio, de otros servicios, y que en ningún caso se nos ha dado una herramienta común a los 8.000 ayuntamientos para poder realizar un cálculo de la tasa acorde a lo que nos supone el servicio de recogida y gestión de residuos. También decir que en la propia ley no queda claro, y de ahí que pediremos informes jurídicos de si se puede aplicar algún tipo de bonificación a la tasa. No queda claro, no nos han informado, y ni siquiera los ayuntamientos grandes saben o no saben si pueden hacerlo. También decir que hemos agotado los plazos para aplicar esta ley, porque pensábamos que el Gobierno de España iba a tomar la decisión de derogarlo. Tenemos que decir que hay ayuntamientos de la zona que ya llevan aplicándolo varios años. Nosotros no. Nosotros hemos intentado agotar el plazo posible para que nuestros vecinos, desgraciadamente, tengan que abonar el 100% del servicio. Evidentemente, el equipo de gobierno trae esta ordenanza, que con los cálculos que habéis podido ver se cubre el 100% del servicio, pero no estamos de acuerdo, pero evidentemente votaremos a favor porque es una ley impuesta a nivel nacional. Nada más. Muchas gracias. Antes de dar paso a la oposición, concejal de Hacienda, ¿quieres? Antes de dar paso, nada, no quiere nada. Bueno, pues pasamos directamente al Grupo Socialista. Su turno de palabra, señor portavoz. Gracias. Bueno, desde 2021, hace 3 años que está aprobada esta ley. ¿Perdón? El micro. Sí, lo he puesto. Ah, que lo separe porque se acopla. ¿Ahí mejor? Gracias. Desde 2021. Sí, ha dicho el portavoz del Grupo Popular al final de su intervención que no la aplicaron desde entonces porque confiaban en que el Gobierno iba a derogar la ley, y esto se traduce en que finalmente los ciudadanos de este municipio, a diferencia de los de otros municipios de la zona, van a tener que pagar de golpe todo. Bueno, pues mal hecho. Quizá debería haberse aplicado de manera progresiva y ahora no nos encontraríamos con lo que usted ha dado en llamar tasazo.
El problema para nosotros no es la tasa en sí, sino la gestión en materia de separación y tratamiento en general, recogida, etcétera, de residuos que se ha realizado en Torrejón de Velasco, que se lleva realizando durante tantos años. Nosotros hemos insistido de manera repetitiva ya en ocasiones en que esa gestión debía mejorar y no se ha hecho. La tasa es finalista. No es un impuesto, como toda tasa es finalista. Luego, lo que se recaude para la tasa tiene que ir para los fines que recoge la tasa. Y estos son recogida de residuos, traslado al vertedero, vigilancia de ese proceso, comunicación y campañas de comunicación y concienciación y mantenimiento del punto limpio. No será porque este grupo no ha sido, repito, insistente en que el punto limpio se encuentra en un estado francamente mejorable, pese a las mejoras tímidas que ustedes han realizado en los últimos tiempos. Sí, nos dijeron en uno de los plenos anteriores que se iba a solicitar una subvención de la Comunidad de Madrid, si mal no recuerdo, para la reforma del punto limpio. No sé si lo vamos a ver. Deberíamos verlo, ¿eh? Con esta tasa deberíamos verlo. Deberíamos ver también una mejora de la recogida en concreto del contenedor amarillo, que como bien sabe todo el mundo, en ocasiones es francamente mala y podemos pasar hasta casi un mes sin que lo recoja, porque se estropea una máquina, porque se estropea otra, excusas. Repito que el problema no es la tasa, sino hacer la tasa lo más justa posible. Y para eso tienen herramientas. ¿Dudan ustedes si se pueden aplicar bonificaciones porque dicen que la ley no lo deja claro? Bueno, pues si no pueden o no tienen claro ahora, porque mi compañera en la Comisión de Economía sí les propuso unas bonificaciones y las rechazaron, como por ejemplo, termino mi intervención y usted habla después, si es tan amable, como por ejemplo aquellos vecinos, que es que hay vecinos que lo hacen bien. Es cierto que hay otros que no, pero para eso está el liderazgo del alcalde y del equipo de gobierno, para conseguir que los vecinos que no lo están haciendo bien lo acaben haciendo. Pero ¿qué sucede con quienes sí trabajan día a día su separación de residuos? Porque los vecinos no reciclan, los vecinos separan, reciclan las plantas de reciclaje, que no se les premia de ninguna manera, que no van a ver que esta tasa sirva para lo que ellos están haciendo con convicción. ¿Por qué cuando van al punto limpio no se les puede dar, no sé, una mera tarjeta que se les selle, que acumule una serie de sellos o de puntos y que, por lo tanto, a la hora de aplicarles el cargo de la tasa, esta sea menor? ¿O por qué no se da un contenedor que aparece en este texto, pero en vez de que sea para fracción resto, podría ser para orgánica? Y, esto ya lo comentó mi compañera en la comisión, y que esa basura orgánica, esos restos orgánicos o residuos, se composten en cualquier zona que pueda habilitar el ayuntamiento para ello. Bien, estas son herramientas y si ninguna de esas vale, porque son bonificaciones de algún tipo, bueno, lo del contenedor es una bonificación no económica, con lo cual entiendo que es fácil de implementar. Si la otra, la económica, no está clara en la ley, esta no lo es económica, luego, ¿por qué no hacerse desde ya? Pero si esto no lo van a querer hacer, baje usted el IBI. Baje el IBI y así compensa la subida que vamos a tener que asumir todos. Repito, este grupo no está en contra de la tasa, está en contra de la gestión que este ayuntamiento realiza en materia de separación de residuos. Si esto no se hace, pues los vecinos lo que van a seguir haciendo, quienes ya no lo hacen bien, es continuar en no hacerlo bien y incurrimos o nos arriesgamos en el riesgo, iba a decir, de que quienes sí lo hacen bien, pues a lo mejor parte de ellos, por supuesto que aquí siempre habrá gente convencida que lo hará lo mejor que pueda pese a las adversidades como esta, pero a lo mejor hay quien se desmotiva. Entonces creemos este asunto verdaderamente importante y creemos que tienen herramientas que aplicar para hacerlo de la mejor manera posible. Por lo tanto, si no se va a hacer de la mejor manera posible, evidentemente nuestro voto volverá a ser negativo, repito, porque la gestión no nos parece por parte del ayuntamiento adecuada. Gracias. De lo que trata el punto, no trata de la calidad del servicio, no estamos hablando de calidad, no estamos hablando de la calidad del servicio. Por mucho que yo le cambie ahora mismo los contenedores y se los ponga de oro, eso lo tengo que repercutir gracias al gobierno de la nación, al señor Pedro Sánchez, tengo que repercutírselo a mis vecinos, porque me lo marca una ley. No estamos hablando del servicio. Usted en su intervención no ha hablado nada de la tasa, ha estado hablando del servicio.
Cualquier tipo de inversión que el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, el Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, el Ayuntamiento de cualquier municipio de España haga para mejorar el servicio a partir de abril, se lo tiene que repercutir a sus vecinos. Gracias, de nuevo, al Gobierno de España que aprobó hace 3 años esta ley. Continúo. Creo que tampoco me ha escuchado. Usted dice, sí, claro, como han llegado a los últimos a aprobar esta tasa, podría haberse aplicado escalonadamente. No, es que esta tasa no te deja escalonar 80%, 90%, 100%. A partir de abril tienes que cobrar el 100% del servicio. Nosotros veníamos cobrando el 50% del servicio. Si yo lo hubiera aprobado hace 2 años, le hubiera hecho a mis vecinos pagar el 100% 2 años más, que es lo que me niego, a que mis vecinos paguen más por el servicio que ya están pagando. Respecto a lo del IBI, creo que tenemos un plan de ajuste aprobado y creo que el último, su compañera votó a favor de él. No, creo que el último plan de ajuste votó a favor de él. ¿Vale? Eso da igual. Continúo. Bonificaciones. En la comisión no se dijo que no se iban a aprobar bonificaciones. ¿No? Se dijo que había que consultar jurídicamente si se podían aplicar bonificaciones, que no es lo mismo consultar que no. Porque como el gobierno de su partido ha hecho las cosas tan chapuceras de mentir a los vecinos diciendo que era a los españoles diciendo que era una directiva europea, cuando la directiva europea no obliga al tasazo, lo vuelvo a decir para que quede claro, no obliga al tasazo. Y han impuesto a los ayuntamientos a cobrar el 100% del servicio a sus vecinos, usted me habla de hacerlo escalonado, de hacer bonificaciones. No, que hay que cobrar el 100% de lo que cuesta a día de hoy el servicio. El 100%, sea bueno, malo o regular. El 100% de lo que vale el servicio de recogida a día de hoy hay que cobrárselo a los vecinos. Y ahora le leo también, le voy a leer yo también. Esto hace que el ayuntamiento que quiere realizar una inversión en la gestión de residuos municipales tenga que ser repercutida al vecino. Cualquier tipo de inversión, cambio de contenedores, mejora de camiones, todo tiene que ser repercutido a los vecinos, gracias a que el Gobierno de España aprobó hace 3 años esta ley. Que el ayuntamiento, vuelvo a repetirlo, lo ha aprobado en el último tramo que ha podido para que sus vecinos no estuvieran 2 años, que podría haberse hecho, pagando el 100%. Entonces no diga a los vecinos que claro, que es una dejadez del ayuntamiento cobrarlo ahora porque podría haberlo hecho escalonado. No, está mintiendo, porque es que tiene que cobrar el 100%, no puede cobrar el 80, el 70, el 100%. Si no hemos subido la tasa desde el año 2011, si no me equivoco, es porque creíamos que con una tasa que cubriera el 50% a los niveles que estaba este ayuntamiento, temas económicos, el ayuntamiento podía permitírselo. Y así era nuestro programa y no teníamos nunca intención de subir los impuestos. Pero su gobierno obliga a que este ayuntamiento le mande, le gire un recibo del 100% del coste del tratamiento de residuos a sus vecinos. Y eso es gracias al Gobierno de España. Y es la verdad. Bueno, continúo. Continúo. Y nada más decirle exactamente que claro que esperábamos que se derogara la ley. Si no me equivoco, la ley se va a denunciar o se ha elevado a Constitucional y va a haber un montón de recursos hacia las tasas, porque no tenemos una herramienta. No, el Gobierno nos ha dado una herramienta para poder cobrar equitativamente. No nos da una herramienta para poder cobrar de que usted recicla más que el señor José Hernando. No podemos saber que usted recicla más que el señor José Hernando. No se puede saber. No existe una herramienta para demostrar que usted recicla más que el señor José Hernando. No existe. No existe. Entonces, ¿cómo se ha hecho esta ordenanza? Pues por valores catastrales de las viviendas. Por valores catastrales de la vivienda. Ni siquiera tenemos una herramienta que creo que se está implementando y que llegará a lo mejor en el año 2026, que se pueda implementar el padrón con el IBI. Se está implementando, pero todavía no se tiene. Es decir, la ley entra el 10 de abril y todavía no se tiene esa herramienta de que se pueda cobrar, por ejemplo, además del valor catastral, del número de personas que vivan en la vivienda, que evidentemente una vivienda con 10 personas genera más residuos que con una persona. Pero a día de hoy no tenemos herramienta. ¿Por qué? Por la chapucería de la ley que se ha aprobado, porque no se ha indicado a los ayuntamientos cómo cobrarla. No sé nada. Se dice únicamente que se cobra el 100%, el coste del 100% de los gastos en gestión de residuos. Entonces no existen bonificaciones. Vamos a pedir informes jurídicos a ver si se pueden poner bonificaciones. Y sobre todo, no mienta usted diciendo que lo bueno sería haber cobrado hace 3 años. No,
porque tendría que haberle cobrado el 100%, porque a partir del 10 de abril tenemos que el ayuntamiento de cobrarle el 100% a los vecinos, nada más. Lo que pasa es que la verdad tiene muchas aristas. Sí, sí puedo. Gracias. No, que decía... Venga, su uso de réplica. Gracias. Decía que la verdad tiene muchas aristas. En cualquier caso, la finalidad de esta ley y del espíritu de la normativa europea, como bien sabe todo el mundo o debe saber, es fomentar la separación y que se haga de una vez por todas bien. No en Torrejón de Velasco, que se hace mal en muchos casos, sino en general en el país no se hace lo suficientemente bien. Y la finalidad y el espíritu, tanto, repito, de la normativa europea como de la ley española son esas. Por lo tanto, puede usted dar los giros que quiera, que ha dado mucho, se ha insistido mucho en el Gobierno de España, como no cabía esperar de otra manera. A mí lo que me interesa es que la gestión, sí, claro que hablo de gestión, porque la tasa va relacionada con la gestión, va relacionada, es finalista, repito, luego persigue un fin. O sea, esas son las tasas, ya está, no hay que ser economista para tenerlo claro. Pues hágase el fin, iba a decir según tu voluntad, no, según criterios, según criterios lo más sostenibles y coherentes posible. Sí, me mantengo en lo que he dicho. Yo insisto que lo tenían que haber aplicado de manera progresiva. Dígame usted que miento si quiere. Es que vale, vale. Es que no y exploren las bonificaciones, pues háganlo. Pero la bonificación no económica de la que le hablamos en la Comisión de Economía, y le vuelvo a hablar aquí en pleno, esa se puede poner en marcha mañana mismo. Hay ayuntamientos que tienen la bonificación que comentó su compañera y la han tenido que derogar en esta tasa. Y no voy a decir nombre. La de las tarjetitas. No. Hablo del contenedor para realizar compost. La de las tarjetitas sabemos que es económica y me dicen ustedes que no queda claro y que van a pedir o hacer consulta jurídica, pero la otra no es económica. Hágase. Bueno, me gustaría hacer una interpretación y le doy paso al concejal de Hacienda. El Gobierno obliga a todos los municipios de España, a todos, como sabe usted, señor Valero, a cobrar la nueva tasa de basura. Nosotros, como bien saben los vecinos, la teníamos. Tenemos un plan de ajuste económico y financiero que, de hecho, está puesta por ese tema. La Unión Europea no exige, la directiva solo sugiere medidas, en este caso, dejando la aplicación a cada país miembro de la Unión. Eso lo sabe usted. Es verdad que existe una máxima que quien más contamina, más paga. Y hete aquí que nos tendremos que poner las pilas, no solo Torrejón de Velasco, sino todos los 8.000 prácticamente ayuntamientos que estamos en este país, para intentar mejorar, hacer el proceso selectivo de reciclaje de basura. Y se repercute el 100% del coste real de cada municipio, el que cada municipio tenga, para pagar el coste efectivo de ese trabajo que se aplica. O sea, la tasa, como bien dice usted, efectivamente finalista, pero tiene una finalidad y es cubrir el coste ya, el que tenemos per se, cada municipio, para pagar el coste efectivo de ese servicio. Ahora, cogiéndole en este caso la frase de que todo es mejorable, indudablemente, todo es mejorable y todo es susceptible de mejorar. De hecho, en la misma mesa se expuso que una de las primeras medidas que se va a tomar es el cambio, por ejemplo, en el uso de en el tipo de contenedores de envase ligero, es decir, el contenedor amarillo, que así se entiende todo el mundo lo que es, con el nuevo contrato y el nuevo tipo de recogida. Y el resto lo iremos implementando paulatinamente. Si lo hiciéramos de golpe, es decir, mañana, el 1 de enero o el 7 de enero decidiésemos cambiar todos los contenedores, lo tendríamos que repercutir, porque ese es el coste real que cuesta implementar ese nuevo servicio a todos los vecinos. Y efectivamente, la tasa es del 100% y entendemos, desde nuestro punto de vista, el suyo es distinto y lo respeto, que donde mejor está el dinero del contribuyente es en su bolsillo. Es verdad que nosotros ahora mismo, con el precio real, o sea, el precio final que nos cuesta recoger la basura, teníamos un déficit en este caso. No cubríamos el 100% de lo que nos cuesta recoger la basura. Efectivamente. A partir de aquí, nosotros implementaremos una serie de mejoras, entre ellos lo de la campaña que ha hecho usted alusión para hacer pedagogía en el tema de la separación y de la recogida de la basura, o de los residuos, si lo quiere llamar así, y iremos implementando a lo largo de este tiempo, previa también la consulta a los servicios jurídicos del tema de las bonificaciones, porque no hay nada cerrado. Todos los ayuntamientos, lo digo para los vecinos que nos están escuchando, porque ustedes lo saben perfectamente, antes de abril tenemos que tener aprobada esta tasa.
Algunos ayuntamientos, como es el caso de Torrejón de Velasco, ya la tenían. Y aquellos que tenían algunas bonificaciones, pues uno la manejarán de una manera u otras de otra forma. Ha eludido usted a las bonificaciones con las tarjetas a la gente que acuda al punto limpio y recicle de manera correcta. Porque la otra manera sería fiscalizar de manera individual a todo aquel vecino que de una manera, entiendo, ya a través de contenedores, por ejemplo, que sí sabemos que existen, pero a día de hoy no están funcionando, con un sistema QR, identifica al vecino que deposita X kilos de basura. Eso todavía, no sé cuántos ayuntamientos, desconozco la cifra, señor Valero, desconozco la cifra de los ayuntamientos que aplican ese tipo de recogida. Conozco uno de la zona, que tampoco voy a dar el nombre, algunos de ustedes sí lo saben, que no está funcionando. ¿Por qué? Porque es voluntario. Entonces, en una población de 4.933, que es nuestra población a día de ayer, estamos en 67 para llegar a los 5.000, ¿cuántos puede ser? ¿Un 20%, un 15%, un 30%? No lo sé, pero vamos a implementarlo para ver cómo funciona. O sea, yo le cojo el guante de que todo es mejorable y vamos a hacer todo lo posible porque mejore el servicio. Pero vuelvo a repetir, si hiciéramos un cambio en la manera de recoger la basura o un tipo de contenedor nuevo o un tipo de camión nuevo, indudablemente lo tendríamos que pagar entre todos los vecinos, que a día de hoy lo estamos pagando desde el ayuntamiento, pero eso no significa que le gravemos al vecino, en este caso al que paga el impuesto final, con lo que hemos estado pagando para la tasa de basura, perdón, para el servicio que nos están prestando los de Ese Medio Ambiente. Esa es mi opinión. Y ahora le cedo la palabra al concejal de Hacienda. Bueno, ya ha hecho mención el portavoz del Partido Popular nuestro con el tema de la recogida del tasazo, pero lo que quería decir que con respecto a las mejoras, ya dije, no sé si en el pleno anterior, que ya tenemos los pliegos aprobados de la recogida de envases. Entonces, la modificación de eso, que son exactamente modificar esos contenedores a 3.200 kilos, y esa mejora ya está repercutida en esta tasa. Pero también tengo que decir que cualquier otra mejora que propongan ustedes, lógicamente se va a tener que repercutir en la tasa y que quede muy claro a todos los vecinos. Eso es así, y así nos lo indica la propia ley. Nada más. Simplemente… bueno, sí, perdona, queda Vox. Perdón. La palabra, en este caso, del portavoz adjunto, Fernando Alonso, del Grupo Municipal de Vox. Muchas gracias. Pues nada, efectivamente, nosotros vemos una ley muy injusta, esta ley de gestión de residuos de la 7/2022, porque efectivamente, como dice don Álvaro, esta tasa contradice la legislación vigente, es decir, según la cual es potestad de cada ayuntamiento establecer las tasas que considere necesarias. Entonces, ya la verdad es que en el punto legal, pues yo que sé, habría que tomar medidas, a ver si se puede hacer algo con ello. Luego, por otra parte, nosotros pensamos también que esta ley establece el pago individualizado según la cantidad real de residuos generados. Para ello, cada municipio necesita conocer el volumen de residuos generada por cada vecino y a fecha de hoy no se puede hacer, efectivamente. Entonces, se ha tenido que salir del paso, efectivamente, cobrando por la superficie construida. Pero realmente, pues efectivamente, esta ley tampoco se cumpliría en ese aspecto de momento. Es decir, no estamos preparados para este tipo de gestión hasta que nos implementen lo que decían ustedes de, bueno, pues si se cruzan los datos con el DINE o se puede tener los datos de padrón y cruzarlos con el número de personas o individuos que viven en cada vivienda y cosas de esas. Entonces, bueno, lo que pasa es que, bueno, pues seguirá siendo una ley igual de justa porque resulta que las personas, familias numerosas, ahí no distinguirá entre si tienen niños que generan mucho pañal y tal, o sea, se va a castigar a los ancianos también con el tema de que si utilizan pañales, o sea, principalmente esta supone un esfuerzo económico muy grande para todos los vecinos porque ya están con unas cargas impositivas muy fuertes. Hay gente, cada vez lo estamos viendo, que aumenta la exclusión social, que cierran empresas. Y bueno, pues lo vemos en la cesta de la compra. Cuando vamos a comprar, la pérdida de poder adquisitivo, o sea, es patente. Entonces hay personas que ahora mismo no llegan al final de mes. Y llegas y a día 20 a lo mejor les pasa el banco, ya le están cobrando descubiertos en cuenta. Y entonces, pues bueno, principalmente es en fin, yo creo que desde el punto de vista económico tiene un gran impacto.
Entonces, bueno, no contempla ayudas efectivamente para personas en riesgo de exclusión social, tampoco contempla reducción de otros impuestos, como hemos visto, y bueno, pues un poco pues, se juntan muchas cosas, incluso hablando ahora por superficie de metros cuadrados, no va a haber tanto problema, pero efectivamente cuando se ponga ya a tema individualizado por el tema de que cuántas personas hay en una casa y a lo mejor te ponen identificarte a la hora de echar la basura, pues lógicamente esto lo que va a hacer es que va a fomentar muchos vertidos incontrolados. ¿Por qué? Porque la gente no va a querer pagar por echar la bolsita de basura, y entonces el que no pueda a lo mejor pues lo pone como están haciendo hasta ahora, por los caminos o por donde pueden, lo tiran los residuos. Entonces vemos que esto, la verdad es que es una ley que no tiene sentido ni por dónde cogerla por ningún sitio, pero efectivamente pues es una nueva ley que obliga a todos los ayuntamientos a implantarla. Entonces, bueno, pues no tengo nada más que decir, esas son las anotaciones y las opiniones que tenemos. No coincido con lo que ha dicho el portavoz de Fernando, porque evidentemente partimos de que no tenemos herramientas. Desgraciadamente es que no hay ningún ayuntamiento grande, pero nosotros no tenemos herramientas para, como hacen otros países, como que sé que en Suiza cada persona lleva una bolsa con un identificativo, se lo pesan, lo tiran, pero en España, desgraciadamente, en Torrejón de Velasco y en la mayoría de los ayuntamientos de este país no tenemos herramientas para hacer que esta tasa sea justa, porque así como está a día de hoy es injusta, pero tiene que haber una forma de cumplir la ley y de tener que cumplirla. Y otra cosa muy importante, lo que hablamos, los ayuntamientos tienen sus competencias y una de nuestras competencias es aprobar tasas por los servicios que damos, la tasa de la piscina, la tasa de cualquier instalación y la tasa de basura. Respecto a la ley, pues yo creo que esto debería, a nivel partidos y a nivel Congreso, debería ser denunciado, llevar al Tribunal Constitucional, pero el problema que nos encontramos es que yo creo que los tribunales superiores de justicia se van a encontrar con 8.000 tasas, muchas de ellas recurridas, cada Tribunal Superior de Justicia va a dar su opinión, va a haber disparidad de criterios y al final volvemos a lo mismo, estamos haciendo pueblos distintos o porque no existen herramientas y sobre todo contestar y decir, la directiva europea claro que va bien encaminada a que el que más contamina es el que más paga, pero es que la directiva europea no obligaba a la imposición del tasazo, te daba otras opciones y otras formas de estudio. Como he dicho, el equipo de gobierno la trae para votar, la va a votar evidentemente porque tiene que cumplir la ley, pero no estamos no estamos de acuerdo en que hace 3 años se aprobara este impuesto, se aprobara esta ley que nos obliga a cobrar la tasa, el llamado tasazo de Sánchez, nada más. Bueno, yo para terminar les voy a hacer una reflexión como alcalde que me toca en este caso imponer la tasa, se la leo y luego pasamos ya directamente al turno de votación. Los ayuntamientos estamos todos abocados a poner como nuevo impuesto a la sociedad, aunque se llame tasa, lo conocido particularmente o de manera popular en toda España como el tasazo de basura. En nuestro caso, en Torrejón de Velasco, a recalcular en este caso la reciente implementación de la nueva tasa que hoy se puede aprobar en este pleno y que está impuesta o viene impuesta por el Gobierno de la Nación. Esta ya está generando un intenso debate en nuestra sociedad y entre los vecinos también, que no son ajenos a ella. Esta medida, que se presenta como un intento de alinear la gestión de residuos con las normativas de la Unión Europea, ha suscitado críticas desde su inicio por su interpretación y aplicación. En esta reflexión muy personal, exploraré la naturaleza de esta tasa, su relación con las directrices europeas y las implicaciones sociales y económicas que esta conlleva. En primer lugar, es importante entender el contexto en el que se introduce esta nueva tasa de la Unión Europea, que ha establecido directrices claras para la gestión de residuos, promoviendo la reducción, la reutilización y el reciclaje como los pilares fundamentales. Sin embargo, el enfoque del Gobierno de la Nación parece retorcer estas normas e imponer una tasa que, en lugar de incentivar prácticas sostenibles, parece castigar a los ciudadanos que no cumplen con las expectativas del reciclaje. Este enfoque, a mi juicio punitivo, ha llevado a que muchos ciudadanos se sientan desmotivados y confusos respecto a las responsabilidades en la gestión de los residuos. Además, la nueva tasa ha suscitado preocupación sobre su equidad. A menudo, las comunidades más vulnerables son las que se ven siempre más afectadas con estas medidas, enfrentando el doble desafío de cumplir con la normativa y, en este caso, con la normativa de reciclaje, mientras lidian con las dificultades económicas a las que ya se enfrentan diariamente. La falta de un enfoque inclusivo en la implementación de la tasa
puede convertirse en una carga adicional insostenible para unas economías ya de por sí muy mermadas por la precariedad laboral, los bajos salarios o el excesivo aumento de los precios debido a la alta inflación que llevamos sosteniendo en España, a la cual no tenía freno. Y los más perjudicados serán aquellos que tienen menos recursos, exacerbando las desigualdades ya existentes sociales en este país. Por otro lado, es fundamental considerar la falta de información y educación sobre la correcta gestión de residuos que se ha hecho por parte de este Gobierno. En una amplia mayoría de la población hay un desconocimiento de cómo se ha de hacer y en muchos ayuntamientos tampoco teníamos claro cómo teníamos que calcular el tasazo de la basura. La simple imposición de una tasa no garantiza que los ciudadanos comprendan cómo reciclar adecuadamente o qué medidas tomar para reducir su producción de basura. En este sentido, el Gobierno debería haberse centrado en campañas de sensibilización y educación que acompañaran a la nueva normativa, fomentando una cultura de sostenibilidad y responsabilidad que fuera compartida. En conclusión, la nueva tasa de basura impuesta por el Gobierno de la Nación, aunque en la línea con las directrices de la Unión Europea, plantea serios interrogantes sobre su aplicación y sus efectos en la sociedad. Por lo tanto, considero que es imperativo que se busque un equilibrio entre la necesidad de cumplir con las normativas europeas y la realidad social de los ciudadanos de España. Solo a través de un enfoque inclusivo, educativo, se podrá lograr un cambio significativo y duradero en la gestión de residuos en España, evitando que esta tasa se convierta en una carga más que en una herramienta para un futuro más sostenible de todos los torrejoneros. Esteban Bravo Fernández, a 21 de noviembre del 2024. Muchas gracias a todos. Pasamos al turno de votación. Partido Socialista. Grupo Municipal de Vox. No. El Partido Popular. Por imperativo legal, sí. 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 Pues el alcalde vota que por imperativo legal de imposición vota sí a esta tasa de basura. Gracias a todos por su asistencia y se levanta el orden del día, no habiendo más asuntos que tratar, a las 14:09, señor secretario.